conocen, yo soy Rubén y en el video de hoy vamos a mostrarles una receta de cómo hacer unas magdalenas de coco rellenas de dulce de leche. Una receta que es bastante rápida de hacer, que nos sirve para las tardes, para tomar la merienda, para una fiesta, para un cumpleaños de niños, para muchas ocasiones. Así que vamos a ver la receta y espero que les guste. Como pudieron ver, para hacer estas magdalenas de coco rellenas de dulce de leche vamos a necesitar varios ingredientes, pero son todos ingredientes que tenemos en la casa. Así que en un bol primero vamos a mezclar todos los secos. Vamos a poner harina tamizada, le vamos a agregar una pizquita de sal, el azúcar granulado, el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Estos ingredientes los vamos a mezclar un poquito. La harina que estoy usando es harina todo uso, pero tranquilamente pueden utilizar harina de repostería siempre que no tenga leudante. Ya mezclamos todos los secos, los preparamos, los vamos a dejar aparte y en otro bol un poquito más grande vamos a empezar a mezclar los líquidos. Vamos a empezar poniendo 2 huevos, un aceite neutro que puede ser aceite de girasol, aceite vegetal, que no sea un aceite invasivo. Vamos a poner la manteca que esté derretida, la leche a temperatura ambiente, y la esencia de vainilla. Como siempre hacemos en los videos, al final del video van a encontrar la receta completa con todas las cantidades. Una vez que tenemos todos los ingredientes líquidos mezclados, le vamos a ir agregando los secos de a poco. Para hacer estas magdalenas vamos a necesitar un molde para cupcake y unos pirotines. Una vez que mezclamos todos los ingredientes, a todos estos ingredientes le vamos a agregar el coco rallado. Yo en este caso estoy usando un coco rallado un poco más grueso de lo que se consigue normalmente, porque bueno, me gusta que se pueda encontrar el coco en el cupcake, pero si no pueden colocar el coco rallado normal que se consigue en cualquier supermercado. Es más que nada para saborizar. Mientras preparamos esta mezcla, vamos a ir calentando el horno a 180 grados Celsius, 350 grados Fahrenheit, y ya tenemos la mezcla lista. Entonces ahora nos vamos a ayudar con un par de cucharas y vamos a ir rellenando un poquito, no en su totalidad, los pirotines. Siempre vamos a tratar de ir sacando desde abajo, porque el coco suele quedarse en el fondo.
Rellenamos aproximadamente una tercera parte, una cuarta parte de los pirotines, porque ahora le vamos a poner el dulce de leche. Una vez que le pusimos una parte de la crema, lo que vamos a hacer es, utilizando un poquito de dulce de leche, yo estoy usando una manga para más facilidad. Si van a usar dulce de leche repostero como estoy haciendo yo, primero lo calenté un poquito para poder trabajarlo en manga. Si quieren utilizar dulce de leche del normal, porque es el que tienen en casa, también lo pueden hacer. Y ahora sí, una vez que le pusimos el dulce de leche, terminamos de rellenar los pirotines. Hasta aproximadamente las 3/4 partes de los moldecitos. No queremos que se nos rebalsen. Estas magdalenas, en Argentina les llamamos magdalenas, en Estados Unidos les llaman cupcake. Me gustaría saber cómo le llaman en tu país, así que si querés escribirnos, mandarnos un mensaje, contarnos cómo le llaman en tu país, estaría buenísimo para que nos enteremos. Si tenés alguna duda, también nos podés escribir. Con esta receta nos salen una docena de cupcakes bien llenitos. Y así como están, los llevamos a un horno precalentado, como les dije antes, 350 grados Fahrenheit, 180 grados Celsius, un horno mediano, por aproximadamente 25 minutos. Exactamente 25 minutos en el horno. Ahora ya están frías. Las magdalenas, a diferencia de los cupcakes, no se les pone esa decoración con crema que se les hace por encima, sino más bien se dejan así como están, con un poquito de azúcar impalpable, o se les hace lo que yo le voy a hacer ahora, un poquito de glaseado por arriba. Voy a utilizar un par de cucharadas de azúcar glass con un poquito de leche de coco. Si quieren, tanto en la receta como acá para el azúcar glass, en vez de usar leche de coco, pueden usar leche normal, leche de vaca. En la receta yo les sugerí usar leche de coco justamente porque el sabor a coco es lo que va a predominar en las magdalenas. Y así, cuando las tenemos listas, lo que hacemos es ponerle una decoración. Y ahora sobre el azúcar glass lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de coco para que se sepa que son de coco. Y a estas 4 que no les hice nada, vamos a ponerle un poquito de dulce de leche por arriba también, como decoración, y también lo cubrimos con un poquito de coco. Esta ha sido nuestra
receta de hoy, unas hermosas magdalenas rellenas de dulce de leche con sabor a coco. Espero que les haya gustado la receta y será hasta la próxima.